Amables televidentes de Guanevisión y de su programa Ciudad Viva, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas de diferentes perfiles. Ustedes nos han hecho saber que les ha gustado bastante porque, bueno, son personajes que influyen notablemente en la vida de Santander específicamente. Y ese es lo que nos ocupa, eso es lo que nos ocupa. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un invitado italiano que se quedó en Santander. Aquí hay un dicho que dice, quien pisa tierra santanderiana se vuelve santanderiano. Estamos hablando de Federico Lombardo, italiano, violinista extraordinario. Se quedó en esta ruta santanderiana. Federico, bienvenido a Ciudad Viva. Muchas gracias por la invitación y esto para mí es un placer hoy compartir con ustedes este momento, esta horita, y espero que sea de su agrado hoy esta entrevista para que me conozcan más. Pues yo vivo hace 8 años en Bucaramanga y entonces como decías tú, quien pisa tierra santandereana se vuelve santandereano, porque así es. Yo ahorita soy ítalo-colombiano. Ítalo-colombiano, sí. Ya tengo cédula, entonces... Qué bien, qué bien. Entonces muy chévere Colombia. A mí Santander me gusta mucho porque la gente muy amable, muy abierta. Entonces, por las amistades, sí. Chévere. Sí, es cierto lo que dices, Federico, sí. Porque en efecto la tierra santanderiana, toda Colombia, por supuesto, es una tierra magnífica, pero en Colombia es incomparable Santander, la fortaleza de la gente, ¿no? Sí, señor, y por cierto, pues también el carácter del santandereano... Sí. Es bastante fuerte y a veces uno choca, pero después uno sabe cómo... Sí, ahora hablamos un poquito de eso, sí, porque estamos hablando de un italiano, de por sí el italiano en general, digamos, ¿cómo definir al italiano? Es, bueno, latino, por supuesto. Sí, y también. Es un latino explosivo, fuerte también, ¿no? Sí, pues... Lo que pasa es que Italia, como España, Portugal, tienen la misma raíz latina. Latina, claro. Entonces, pero latina hablamos de los antiguos romanos. Sí, claro. Porque claro. pues ellos, con el idioma latín, el Imperio Romano comprendía casi toda Europa. Entonces, tenemos casi mismos modales. Casi similares, ¿no? Pero digamos, el anclaje latino en Europa parte de Italia, ¿no? Sí, por los antiguos romanos, como les decía. Y pues por el idioma también un poquito. Si vamos a mirar las raíces de las palabras italianas, coinciden en unas partes también con las raíces españolas. Porque son idiomas neolatinos, sí, llamámoslo así. Exactamente, idiomas neolatinos. Aquí nosotros en América Latina somos precisamente eso, latinoamericanos. Sí. Porque se tiene la tendencia a decir sobre la América Latina, los latinos, como si fueran los únicos latinos en el mundo. Ese es un tema interesante, ¿no, Federico? Porque tú lo conoces muy bien. Sobre esas raíces. Sí, latinas. Claro, porque pues yo estudié allá en Italia, pues yo estudié latín y griego, entonces he estudiado el idioma como tal y, por ejemplo, el español se me facilitó bastante. Claro. ¿Por qué? Por lo mismo de las raíces, que son casi similares al italiano. Aunque, pues yo aprendí de autodidacta 1 año y medio porque... Yo anteriormente había conocido a la persona que es la mamá de mi hija, pues. Correcto. Y yo aprendí el español de autodidacta. Llegado acá en Colombia, ya en 6 meses, ya dominé el español. Sí. Entonces no es tan complicado, digamos. Complicado, claro. Yo imagino que sería lo mismo que ir a Portugal. Sería relativamente fácil, ¿no? Sí, pues también el portugués es
más relacionado con el español y tiene algo de italiano. Algunas palabras yo las he escuchado en italiano. Ese es un mixto el portugués. Bueno, y el caso de Francia, que también tiene raíces latinas, por supuesto. También. Pero es un poco distinto, ¿no? Ahí hay cambios. Sí, hay cambios, pero por ejemplo, o sea, hoy en día nosotros usamos muchas palabras que derivan del inglés, que derivan del francés. Te hago un ejemplo. En italiano tenemos la palabra garaje, se dice garage. Garage. Por ejemplo, la mesita de noche, la lámpara de la mesita de noche se dice abajur, como en francés. Correcto. O por ejemplo, croissant es una palabra francesa. Sí. Y después todo lo relacionado con el inglés también hoy en día, todo lo que es internet, Facebook, palabras que hoy en día usamos vienen del inglés y usamos todos. Entonces, llamamos, es un mixto de tantos idiomas que hoy en día usamos. Entonces, por eso es que hay la globalización. No es solamente del punto de vista económico, sino también del lenguaje. Entonces, podemos entendernos mucho más respecto a antes. Hay una mixtura ahí alrededor del lenguaje. Sí. Por las redes sociales, o sea, están como, no digamos confundiendo, pero sí esa mixtura genera cambios importantes. Sí, claro, y te puedo decir más. Hablando de música, pues porque yo soy violinista, piensa que en Italia se escucha hasta reggaetón. Yo he escuchado Maluma en las tiendas. En las tiendas italianas. En las tiendas italianas he escuchado Maluma, he escuchado reggaetones. Desafortunado, no, perdón. Pues sí. No dije nada. Porque me comprometo ahí. Bueno, hay una información importante, amigos televidentes. Federico Lombardo, italiano, hace 8 años se vino para Bucaramanga. Sí. Se quedó en Bucaramanga y es un valor importante hoy en día de la cultura en Santander, porque es un extraordinario violinista. Ya vamos a escucharlo un poco más adelante en el segundo bloque del programa. Federico Lombardo, bueno, la pregunta que yo te había hecho fuera de cámara, Lombardo es un apellido, tú eres de Sicilia. Sí, yo soy siciliano de nacimiento, mi familia es siciliana y somos todos músicos en familia. En la familia todos son músicos, entiendo que tu papá es... Mi papá es clarinetista y saxofonista, ya pensionado, que trabajó en el Teatro Lírico Sinfónico de mi ciudad que se llama Catania. Y bueno, piensen que en Italia la cultura es muy importante porque cada ciudad en Italia tiene su Teatro Lírico Sinfónico. Y pues hablando de mi mamá, ella es pianista, mi hermano mayor violinista, yo violinista, mi hermana menor pianista, entonces... Bueno, y esta región siciliana, porque pues a oídos de los extranjeros, digamos, de tu país, se habla de Sicilia, entonces, claro, la gente lo relaciona inmediatamente con la mafia, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero pues, como se habla de Sicilia, nosotros hablamos de Colombia también. Me encanta esa aclaración importantísima, ¿no? Sí. ¿Molesta un poquito? ¿Cómo? ¿Molesta un poquito cuando se relaciona Sicilia con la mafia? Pues te puedo decir que, o sea, la mafia a mí no me pertenece porque yo no soy... No, claro, pero digamos como registro histórico, ¿no? Pues sí, o sea, está esa parte, pero quiero decir, si a mí me hablan de mafia, yo pues reconozco que hay esa parte. Claro. Pero históricamente hablando es un hecho. Sí, porque también si nosotros miramos pues a la historia, los mafiosos italianos han copiado hasta la modalidad de matar de Escobar, porque por ejemplo cuando él usaba los carros bombas, que él fue el primer mafioso a usarlos, los mafiosos italianos decían debemos usar también nosotros eso, y en los años 90 iniciaron a poner carros bombas
en contra de los magistrados, que los jueces y así. Pues nosotros también tuvimos esa historia en contemporánea con Escobar. Con Escobar. Sí. Digamos, la gente hace esa asociación más que todo por las películas, ¿no? Sí. Hollywood. Entonces Hollywood le da a esta, digamos, parte de la historia de Sicilia, le da ese contenido un poco, ¿qué digo yo? Sensacionalista, muy hollywoodense, digamos. Sí, pero ¿verdad? ¿Sabes por qué Estados Unidos está también en el cuento? Ahora te cuento esta historia. Hace poquito vino a la luz, o sea, ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? En el 1942, por ahí, en esos años, en Sicilia, pues los mafiosos querían llevar la droga a Estados Unidos. Entonces hicieron un pacto, un tratado con Estados Unidos en el cual ellos querían llevar la droga, pero en cambio Estados Unidos podía pasar en Sicilia a invadir Sicilia y cazar a los nazis. Sí. Entonces fue un pacto entre ellos. Por eso es que hoy en día, pues, o sea, Estados Unidos está también en el cuento de las drogas. No es verdad que tanto que no. Por supuesto, claro que sí. Claro, eso es un hecho. De por sí, hace poco un personaje muy importante, se me escapa el nombre, en los Estados Unidos, hacía la aclaración de que fueron los Estados Unidos los inventores del narcotráfico como tal, ¿no? Sí. Y eso no es una apreciación personal, es un hecho histórico. Y la invención del narcotráfico era para controlar precisamente las drogas como negocio. Sí, claro. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Estamos hablando aquí con Federico Lombardo. Esta región tiene que ser muy bella, toda Italia es muy bella. Afortunadamente la conocí. Sí. Sí, es muy bella. ¿De dónde viene entonces este apellido Lombardo? Lombardo viene de bueno, le cuento la historia. Resulta que en la época de Carlomagno, en el bajo medioevo, o sea, por ahí años 800, 1000 después de Cristo, habían comerciantes que venían llamados longobardos. Los longobardos. Y eran mercantes. Estos mercantes que llegaban de Alemania se establecieron en Sicilia para mercar. Y entonces le llamaban todos longobardos, que después se volvió lombardo. Este apellido Lombardo propiamente es siciliano, mientras que al norte de Italia, como en Milán, se llama Lombardi, con la I. Entonces a veces a mí me toman el pelo, me dicen Lombardi y yo digo, no, yo soy lombardo porque yo soy siciliano. Pero entiendo que hay una cierta, ¿qué digo yo? Como molestia cuando hay la confusión de Lombardo con Lombardi. Sí, porque pues en Italia tenemos esas diferencias entre norte y sur, porque, o sea, Italia se estableció, se constituyó república hace poco. Muy poco, sí. En el 1948, mientras que se unificó en el 1868 o 61, no me acuerdo, gracias a esto Garibaldi. Pero yo no diría gracias. Nos tocó. Nos tocó porque a la época había el reino de las dos Sicilias de los Borbones. Sí. Y los Borbones, pues, o sea, al sur Italia la trataban muy bien. Hacían obras de viales. Sí, entonces estaba muy bien. Los que estaban mal eran al norte, que eran un poco más envidiosos, porque sabían que nosotros estábamos bien. Entonces quisieron unificar y robarnos pues las riquezas que teníamos al sur Italia, un poco como España hizo con Latinoamérica. Sí, entonces yo como siciliano me siento muy latino también por este motivo, porque nos sentimos privados de nuestra
o sea, de nuestras De lo riquezas. propio, sí, exactamente, de la riqueza, de lo propio. Sí, entonces, pues de una cierta manera tenemos una historia en común, Sicilia con Latinoamérica. En especial yo me siento pues ya colombiano, entonces, Con mayor razón. sí. Bueno, Federico Lombardo, entonces, ese origen, bueno, ¿estudias en dónde? No, pues yo ya cumplí mis estudios en Italia, yo soy Claro, violinista. en Italia, Sí, sí, hablamos de Italia. sí. Sí, Yo cumplí mis estudios al conservatorio en Catania. Yo soy violinista profesional. Entonces, aquí en Bucaramanga, yo he enseñado en la UIS, en la Santo Tomás, como profesor de italiano. También yo dicto clases. O sea, yo dicto clase de italiano, de violín y doy también show de violín solístico o también serenatas, lo que requiera el bueno, cliente. ya vamos para allá, ya Bueno. vamos para esa parte que es bien Sí, interesante, Federico. En tu familia, ¿cómo todos son músicos? sí. Cuéntanos un poquito sobre eso, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Pues mis papás ya son pensionados Ajá. porque pues mi mamá ha trabajado toda una vida en la escuela pública, enseñante de música, y mi papá al Teatro Lírico Sinfónico de mi ciudad Catania, y entonces como saxofonista y clarinetista, pero todavía pues Por supuesto, practica. practica todavía con una band de jazz. Entonces, te puedes imaginar que yo crecí entre música clásica y jazz. Claro. A mí me gusta mucho mezclar la parte clásica con la música popular, porque el jazz es una música popular. Claro, por supuesto. Pero ahorita que estoy en Colombia, pues me gusta también mucho interpretar música colombiana, porque yo considero... ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Tocar música colombiana, ya lo van a escuchar. Sí, como te decía, pues la música colombiana no es de evaluar como sencilla, porque yo la considero como a la par de la música clásica, porque tiene sus Las dificultades. complejidades, claro, tiene unas complejidades a veces sorprendentes, ¿no? Sí, también del punto de vista técnico, Sí. o sea, en el violín sacar una canción en... no sé, La Gatta Golosa, lo que es Aires de mi tierra, que ahorita Es complejo, les... sí. Sí. Y eso, o sea... Bueno, Federico Lombardo, tu hermano también es músico. Mi hermano es violinista, sí, es profesional, trabaja en la Orquesta Lírico Sinfónica de Nápoles. Nápoles es la ciudad... Está en Nápoles. Sí, para entendernos, Nápoles es la ciudad cerca de Pompeya, donde estuvo... El volcán. El todo volcán, esto. sí. Bueno, Federico, ¿cómo entender que con esa familia todos son músicos, todos tienen una experiencia pues muy importante en el contexto pues, que les corresponde? ¿Cómo entender entonces que Federico se viene para Colombia? ¿Cómo ocurre ese proceso? Pues... ¿Qué lo motivó? Pues yo vine por amor porque yo me había enamorado de la que actualmente es mi ex, pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia, yo tengo sí. una hija de 4 años que se llama Gabriela, es el amor de mi vida, entonces yo me quedo, o sea, aquí Bueno, en prendado en ese Bucaramanga momento, porque... Sí, pero entonces se conocen ¿cómo? Por internet. Por ¿Cómo? internet, sí. Entonces, pues después de 1 año y medio yo pude aprender el idioma de autodidacta, porque nadie me lo enseñó. Yo estaba con los libros, con vocabulario, traduciendo, fue un proceso. Hasta que después me decidí, después de 1 año y medio de conocer a esta chica, venir a Colombia, y pues en Colombia me quedé. Sí, entonces me he enfrentado con la cultura colombiana, que no ha sido fácil porque, Por supuesto que no. porque también del punto de vista musical, o sea, como te decía, la música colombiana, difícil, sí. entonces me ha tocado estudiar los temas, sacar canciones, sí, entonces estudiar música es un proceso.
no es que uno llegue, o sea, haga la carrera de música y ya uno es uno es un genio. No, la música es un continuo aprendizaje. Siempre se aprende. Como sacan nuevas canciones todos los años, entonces hay que estar al día con ese repertorio. Bueno, Federico, entonces te conoces con hoy en día tu ex esposa. Sí. ¿Cuánto tiempo entonces llevas aquí en Colombia? Yo llevo 8 años y pues actualmente yo tengo novia. Sí. Que yo la saludo si ella pues pero por supuesto, me va claro. a escuchar. Angelita hermosa. Se llama Ángela. Ángela. Bueno. Sí, ella vive en Málaga y esto, pues de vez en cuando nosotros nos vemos. Yo voy allá en Málaga a mí me gustan mucho las fiestas. Pasar la carretera a Málaga. Sí, me gusta mucho la fiesta de Málaga en enero. Sí, claro. Sí. O sea que ya vas para allá. Sí, ya casito. Federico, tienes una hija. Sí. Bueno, con tu ex. Tienes una hija, sí. ¿No? Sí, se llama Gabriela. Le estoy haciendo estudiar música. Canto primeramente. Canta bien. Pues ahorita le estoy haciendo hacer el proceso en academia y también le estoy enseñando un poco de piano. Después iniciaré con el violín, porque o sea, el proceso es largo. Primero los niños, ¿cómo hacen? Primero hablan. Así en la música hay que cantar para afinar. Correcto. Después de afinar hay que tocar. El piano, o sea, por las teclas ya afina la motricidad. La motricidad. Y cuando ya está afinada la motricidad en el piano, pues tocar con el violín. Bueno, entonces... es el proceso, llamámoslo bueno, así. este italiano, Federico Lombardo, se viene para Bucaramanga por amor, ¿no? Se enamora por internet, pero se quedó en Bucaramanga. Ya vamos a hablar un poquito de eso y sobre todo vamos a escucharlo. Porque de verdad que muchísimas gracias por haber venido y sobre todo que vamos a escucharte y vamos a gozar, digamos, de esa oportunidad, amigos televidentes. Vamos a hacer el corte acostumbrado y ya volvemos con Federico Lombardo. Bueno, regresamos aquí con Federico Lombardo. Bueno, esta es una interpretación de música colombiana, La Gata Golosa. No, es Aires de mi tierra. Aires de mi tierra, vea, uno los confunde. Yo generalmente confundo esas dos. Aires de mi tierra. Y la música colombiana, como bien decía Federico anteriormente, es bien difícil de interpretar, ¿no? Sí. En cualquier instrumento, piano, violín, lo que sea, pero es muy complicada. Sí, claro, por el factor técnico. Sí. Porque se supone que pues la música colombiana está hecha por determinados instrumentos. Entonces, por ejemplo, en otros instrumentos, no sé, como la guitarra o el tiple, pues es más viable, ¿no? Pero en el violín ya pues la posición es diferente. Estaba observando yo, claro, la posición es distinta y eso es lo que complica, es decir, más adelante, para que la gente entienda la posición más adelante. ¿Cómo explicamos la posición ahí? Pues la posición es como la guitarra, el violín no tiene trastes, pero uno tiene que pensar como si los tuviera, y entonces pues la digitación, o sea, qué dedos usar en ese caso para que sea más viable la canción, ¿sí? Y en el violín, pues, tiene bastante complejo también el arco, porque los movimientos tienen que dar las matices exactas para el logro de la canción. Maestro, él es profesor de violín y les
Aseguro que es un profesor extraordinario. La pedagogía aquí en esto también es un poquito difícil, ¿no? O no. O sea, la pedagogía para enseñar. Para niños y para jóvenes. Ah, pues ven, Tiene te que cuento. tener disciplina, por Sí, supuesto. bueno, te cuento este dato porque pues en Italia nosotros, no sé, tal vez por la cultura tenemos más, o sea, estamos más aplicados. El colombiano quiere hacerlo de una vez, ¿sí? O sea, no tiene paciencia Hay que pelear el mucho. colombiano. Entonces, yo cuando enseño, pues yo me he ingeniado una técnica que es propia mía, que no la Sí. enseñan en otros lados, porque el niño tiene que practicar y a veces no practican toda la semana y en la hora de clase toca hacer todo el proceso para que pueda avanzar. Entonces yo tengo, o sea, yo he desarrollado la técnica propia para el alumno Para el colombiano. alumno colombiano, Sí, exactamente. sí, sí. En eso sí somos bastante diferentes, ¿no? Sí. Con la, digamos, la disciplina europea. Nosotros no tenemos eso. Lo que pasa es que, bueno, es una forma cultural, ¿cómo te diría yo? Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque en Italia, por ejemplo, tenemos las estaciones y Claro. la fruta nosotros no la tenemos todo el año. Claro. Hay, en determinadas estaciones hay un determinado tipo de frutas. Entonces a nosotros nos toca esperar para que pueda, o sea, pueda llegar esa fruta. Por ejemplo, en verano uno espera la patilla, ¿sí? En invierno uno espera la pera, la manzana. Y entonces estamos acostumbrados a esa espera, ¿sí? En cambio, el colombiano ya tiene todo listo. Claro, Ya claro. tiene toda la Aquí en el fruta. trópico lo tiene todo el tiempo. Sí. Entonces eso refleja también la personalidad. O sea, quiere todo y ya. Pero se puede conseguir solamente con la espera, o sea, la práctica, la paciencia. ¿Sí me entiendes? Qué interesante ese concepto, la verdad yo nunca lo había escuchado. Sí. Pues uno habla de la disciplina en Europa, pero yo nunca había escuchado ese concepto de la espera. Y sí, en efecto, eso ocurre, por ejemplo, en este caso, de aplicar en un instrumento ese concepto de la espera. Sí, porque pues, ¿qué te puedo decir? Un profesor es también un psicólogo de una cierta manera. Claro. Y entonces al profesor le toca escuchar al alumno, o sea, cuáles son tus problemas, por qué no avanzas. Sí, eso es todo un proceso. Entonces el profesor es un segundo papá. Sí, claro. Y lo es. le toca tener esa paciencia porque los niños necesitan de escucha a veces que no tienen en la casa. Entonces por eso es que la música a veces, no a veces, es siempre una salvación. Y si miramos a los hermanos venezolanos, que ellos tienen el método Abreu, para ellos fue una salvación la música, sobre todo en este periodo que ellos están enfrentando esas dificultades. Entonces, la mayoría de venezolanos que hay también en Italia, porque yo he visto venezolanos violinistas en Italia, que están ubicados también en la orquesta de donde trabajó mi papá, en Catania, y me dicen que la música fue su salvación. Maestro Federico Lombardo, aquí hay algo bien interesante. ¿Usted comparte la idea de que el venezolano tiene un cierto prodigio con la música en general? Sí, claro, pero, o sea, quiero decir, nadie, o sea, todos tenemos esa voluntad, ¿sí? Se trata solo de sacarla, porque, o sea, no sé, el venezolano también ha tenido la influencia del italiano, porque Claro, en Venezuela hay fuerte, muchísimos italianos. Muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Sí, entonces, no sé, yo por mi parte, aquí en Bucaramanga, estoy tratando de hacer una labor de educar la gente a la música, no solo a los niños, también a las personas, porque, por ejemplo, el trabajo del músico es muy
tomado en poca consideración, sobre todo por el hecho de la economía. O sea, en Bucaramanga en especial, el trabajo del músico no es bien pago. No es bien pago, no vale. No vale. Económicamente, Sí. o sea, se aprecia Sí. y se le valora, Sí. pero la tendencia es a no pagarlo. Sí, o a Fenómeno pagarlo cultural. económico, pero no es así porque hay atrás de eso hay mucho trabajo. Cuando un cliente a mí me dice, tiene que montar estas canciones, pues a mí me toca montarlas, tengo que hacer la partitura, Claro, claro. tengo que estudiarla, tengo que Requiere saberla de tiempo. memoria, tengo que sacar la pista musical cuando no tengo el tecladista. Entonces es un trabajo de ecualización. Hay todo un trabajo atrás de una sola canción. Ahora imagínate, si en una hora se sacan 20 canciones, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo de por medio, muchísimo. Sí. Y eso requiere pues de todo, ¿no? Inteligencia, conocimiento, práctica, ejercicio, bueno, todo eso está detrás por ejemplo, de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí. Aires de mi tierra. ¿Cuántos músicos santandereanos no quieren tocar la música colombiana? Hay ese complejo tan extraño. Estamos aquí un poquito al revés. Nos quedamos con una especie de colonizaje europeo de hace no sé qué tantos años, y en las universidades incluso he sabido yo que se prohíbe Sí. tocar la música colombiana. Eso ¿Cómo me parece. entiende uno ese fenómeno tan absurdo, por no decir otra palabra, ¿no? Pues lo que pasa es que, o sea, en las universidades se trata de dar una huella europea. Sí. Sí, pero, o sea, la música colombiana merece ser estudiada. Porque yo he conocido pianistas que no han estudiado al conservatorio música colombiana y después, enfrentándose con la realidad, les ha tocado tocar música colombiana por el gusto de la gente. Entonces, cuando han iniciado a hacer ese proceso, se han enfrentado con la real dificultad de la música colombiana, que no es fácil, Que como no te es fácil, decía. claro. Que debería estudiarse en la academia porque lo vimos, lo escuchamos, es difícil, es complicado. Sí, claro. Bueno, maestro, aquí una pregunta importante. Usted llega a Bucaramanga. Me imagino la sorpresa, pues todo el cambio, el viraje cultural tan fuerte, ¿sí? ¿Le chocó un poquito ese cambio? Sí, claro, bastante. ¿Qué fue lo primero que notó, por ejemplo, de la cultura santandereana? Pues los santandereanos son amables y eso, pero, o sea, por ejemplo, del punto de vista del panorama, ¿no? Sí. Entonces, pues en Europa usted ya va, por ejemplo, en España ya hay grandes edificios, que hay balcones, sí. Entonces la estructura de las ciudades es totalmente diferente. Totalmente distinta, no hay punto de comparación siquiera. Sí, esto por un lado. Por el otro lado, la terquedad. Porque uno trata de decir las cosas con cariño, pero dice, no, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Sí. ¿Para quién lo tengo que hacer? No, lo tienes que hacer para ti. No es para los otros. Si tú mejoras, es para ti, no para los otros. Sí. Bueno, las mujeres. Las mujeres santandereanas. Yo que soy siciliano. Sí. El siciliano varón es como la mujer santandereana. Te he dicho todo. Enamorado el maestro, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y aparte de eso, una pregunta importante. En el trabajo, ¿qué es lo primero que hace usted aquí en Bucaramanga? ¿En el trabajo en qué sentido? En el trabajo, musicalmente hablando. Musicalmente hablando, pues yo tengo repertorio, soy violinista crossover. Esta palabra que viene del inglés quiere decir
que, o sea, yo trabajo sobre muchas canciones que son música internacional, puede ser interpretando salsa, interpretando merengue, música colombiana, carranga, baladas, boleros, de todo tipo de música. Entonces yo también he montado carranga. Defiende. Claro, Carranga. claro, si Caramba. me viera el maestro, ¿cómo se llama? El de la carranga de esto, Velosa. Velosa, pues le daría gusto. Maestro, toquemos un poquito de carranga, ¿le parece? Ah, pues listo, mira, Yo lo ayudo aquí, pero es que es bien interesante escucharlo, porque usted viene de una escuela clásica, ¿sí? Y lo interesante de eso es que, bueno, eso es, como bien decía usted, eso es crossover. Un verdadero músico es crossover. Ese cuento de que yo tengo que remitirme a Vivaldi, Juan Sebastián Bach y todo esto, y si no, pues no soy músico, es falso. A ver un poquitico de carranga, maestro. Extraordinario. Esa universalidad es sí, sumamente interesante. Lo que sea universal en el tratamiento de las cosas es muy interesante. Bueno, usted también ha tocado algo de ranchera. Uy, que mi música preferida. Claro, yo la ranchera la conozco bastante. ¿Por qué? Bastante bien. Porque en Bucaramanga yo he trabajado con mariachis. Con mariachi, también. sí, correcto. Bueno, yo le recuerdo a usted vestido con su traje de mariachi. Sí. Creo que nos conocimos por esa época. Estaba usted como más o menos recién llegado. Sí. Sí. Y eso lo que significa es apropiación de una cultura. Eso significa es inteligencia. Una persona que no sea capaz de entender el rol en el que está viviendo, pues hombre, está quedado. La ranchera, por ejemplo, en este caso, el mariachi, sí. ¿no? Es muy bello esa interpretación del violín ahí. Sí, no es tan fácil como que se cree. No, tampoco. O sea, la música popular no es fácil para nada. Menos... o sea, la ranchera tampoco es fácil. No, porque es folclore. Sí. La ranchera es folclore. Sí, pero también tiene su técnica. Claro. Porque, por ejemplo, el tocar los violines en la música mariachi es totalmente diferente a la técnica clásica. Claro. O sea, ahí hay mucho punteo. El punteo es un ritmo que es, o sea... es afuera de los esquemas, llamámoslo así. Sí. Anacruza. La anacruza, la famosa anacruza, sí. Sí. No quiero volver a escuchar de... Eso era una tortura estudiando violín, sí, claro. Sí. Eso es lo que pasa. De todo un poco se estudia. Maestro, una pregunta importantísima que tiene que ver ya con su vida personal y con su trasegar aquí por Bucaramanga, por Santander, y es a futuro usted qué piensa hacer. Pues está, digamos, radicado acá. Sí. Ha habido intentos de ir a la ciudad de Bogotá. Afortunadamente se quedó en Santander porque está enseñando violín y está enseñando un excelente violín. Me refiero a la técnica. Pero ¿cuáles son sus propósitos a futuro? Pues a mí me gustaría formar una orquesta aquí en Bucaramanga porque es lo que falta. Ya tenemos el Teatro Santander, entonces tenemos la Sinfónica de la UNAB, pero no es, es una orquesta estudiantil todavía. O sea, para hacer un proceso de llamado a músicos profesionales en Bucaramanga tocaría también la colaboración de los músicos de Bogotá, de Medellín, de Cali, que ya tienen la orquesta ya formada. Entonces faltaría solo la colaboración de ellos, porque yo siempre he querido formar una orquesta profesional. Entonces en ese proceso estamos. Yo espero que un día se pueda lograr, porque Bucaramanga merece una orquesta. Una orquesta profesional establecida. Sí.
La orquesta de la UNAP es esporádica, ¿no? Sí, es por temporada, entonces, pues, conformada por chicos, entonces, en proceso de aprendizaje. Aquí estamos hablando de profesionales, al nivel de Filarmónica de Bogotá, de Sinfónica de Bogotá, si me entiendes, entonces es otro nivel. Bueno, es un proceso largo es un proceso, ¿no? Sí. Y eso requiere de muchísima escuela, de muchísimo aprendizaje para mucha gente que se acople también con músicos que vinieran de otras partes del país. Sí, pero ¿sabes por qué te digo que es necesario? Porque, por ejemplo, en mi ciudad, en Catania, que hay la orquesta, yo estudié con el violín concertino, que es el primer violín de la orquesta, y uno se siente motivado. O sea, si hay profesionales, un niño dice, yo puedo también lograr ese objetivo. Entonces, se puede, el niño se siente motivado y puede continuar con su proceso porque está viendo un ejemplo a seguir. Eso es lo que se necesita. Ejemplos a seguir. Porque hay pocos. Claro, hay pocos. Hay pocos. En ese proceso de aprendizaje, pues sí, usted me recuerda que hay que marcar una diferencia desafortunada, digo yo, con lo que se está haciendo, por supuesto en Bogotá, pero lo que se hace también en Medellín y en Cali. ¿Ha estado usted allá por esos lares? No he estado ahí, pero... O sea, yo he tenido contactos, por ejemplo, con el primer violín de la Sinfónica de Cali, una persona muy culta, o sea, la mayoría, llamamos las cosas como están, la mayoría han estudiado en Europa, ¿sí? Para poder lograr cierto nivel, porque acá en Colombia todavía falta ese empuje, ¿no? Pues la escuela violinística en Europa es predominante, porque si hablamos nosotros de escuelas violinísticas en Europa, hay 4. Hay la escuela italiana, la escuela rusa, alemana y francesa. ¿Y en qué consiste esa diferencia? En el modo, en la manera de, por ejemplo, manejar el arco, y tenemos también nuestra personalidad. Si yo te digo, por ejemplo, los italianos somos muy melodramáticos en tocar, o sea, tocamos todo con buen vibrato, con sentimiento. Los rusos son más rudes, si miramos a las óperas clásicas de ellos, como Tchaikovsky, Shostakovich. Los alemanes son muy técnicos, pero muy, o sea... saben excelente, qué trabajo están haciendo en el instrumento y tienen una padronanza del instrumento impresionante. Aparte porque pues tienen los violines nuestros, italianos. Porque las orquestas, por ejemplo la Filarmónica de Berlín, tiene en dotación a los orquestales todos los violines Stradivarius, Cremona. Entonces, sí. ¿Hay muchos Stradivarius todavía o pues, son relativamente escasos? ¿Cómo funciona ahí el famosísimo Stradivarius? Pues, y el Cremona, ¿no? Los dos. ¿Cómo se consiguen en el mercado? O sea, ¿cómo es el asunto? Pues hay violinistas que se pueden permitir pagarlo y entonces ya lo tienen en sus manos. Otros que son, por ejemplo, en Florencia o en Cremona mismo, hay museos donde están conservados estos violines y les permiten tocarlos solamente a los violinistas virtuosos, llamámoslo así, de fama mundial. O sea, no, yo tampoco podría para decir algo. ¿Cuánto vale un Stradivarius hoy en día? Un Stradivarius puede valer como un Ferrari. Como un Ferrari. Bárbaro, ¿no? Imagínate. Bueno, maestro, sí. no quiero que usted se me vaya. Federico Lombardo, italiano, que está con nosotros aquí en Ciudad Viva. No quiero que usted se me vaya sin una melodía típica italiana. Italiana, ¿sí? Listo. Que sea muy italiana, como decía usted, pues el italiano es muy romántico, muy, sí.
Bueno, expresivo, ¿no? Le voy a interpretar justamente, porque yo soy siciliano, Sí. la canción del Padrino. Perfecto, perfecto. Bueno, qué interesante todo esto. Podríamos durar horas, de por sí hemos durado mucho tiempo hablando, ¿no? Bueno, vamos, maestro. Muchísimas gracias, maestro, por haber estado aquí en Ciudad Viva Muchas gracias a ustedes por la invitación. de Guanevisión. Nos van a ver en diferentes partes del mundo, se lo aseguro. De manera que de verdad ha sido muy grato contar con el maestro Federico Lombardo. Un gusto para ustedes y cualquier cosa me pueden contactar. Yo tengo videos en YouTube y Federico Lombardo Violín pueden buscar y ahí tienen mi número para cualquier cosa, una serenatica, De todo, un de evento, todo. Estamos hablando un de show todo. de violín. Sí, de violín. Sí. Bueno, maestro, nuevamente las gracias. He tenido el honor de cantar con él, de manera que les digo que es sumamente grato. A ustedes, amables televidentes, espero que hayan pasado un rato interesante, por supuesto que ameno, pero sobre todo interesante, con un invitado de esta calidad. Nos vemos entonces en la próxima emisión de Ciudad Viva, la ciudad más viva que nunca.